Segunda conferencia de estos ejercicios. Vamos a comenzar meditando en el Evangelio la preparación de la cena pascual, que está en los 3 evangelios sinópticos. Y el primer día de los ácimos, cuando se debía inmolar la Pascua, llegáronse a Jesús los discípulos diciendo: primer día de los ácimos, cuando se había de inmolar la Pascua, es decir, el cordero que debían comer los judíos el Viernes Santo. En la noche del Viernes Santo, en conmemoración de la salida de Egipto, de el nacimiento del pueblo de Israel. Era la fiesta más importante judía, el cumpleaños del pueblo de Dios. Porque mientras eran esclavos de Egipto, no podían ser pueblo. Comenzaron a ser pueblo cuando se desesclavizaron, cuando tuvieron autonomía, cuando pudieron poner sus propias leyes. Y, como sabemos, ese cordero pascual que comían los judíos era una profecía, era la inmolación del Cordero de Dios, Jesucristo, que iba a sacarnos no solamente a los judíos, sino también a todos los hombres de la esclavitud, no de los egipcios, sino de los demonios. Así se entiende por qué Jesús escogió ese día para morir. El primer día de los ácimos, cuando se debía inmolar la Pascua, llegáronse a Jesús los discípulos diciendo: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte lo necesario para comer la Pascua? Jesús, a propósito, quiso adelantar la cena pascual porque la verdadera Pascua era Él, en la cruz, en la mañana del viernes. Estamos hablando entonces del Jueves Santo, jueves para nosotros, porque para Jesucristo y los judíos ya ese jueves por la noche no era jueves, era el comienzo del viernes, el 14 de Nisán, el día de la Pascua. Y Jesús envía a 2 de sus discípulos, Pedro y Juan, y les dice: id a la ciudad. Fíjense cómo Jesús, como Dios, lo tenía todo previsto. Domina todas las circunstancias, incluso las que dependen de la libertad humana. No escapa nada a sus ojos ni a su entendimiento, incluso humano. Id a la ciudad, y al entrar en ella os saldrá al encuentro un hombre. ¡Qué casualidad! Todo esto que les dice Jesús se cumple al pie de la letra. Entran los discípulos en la ciudad
y justo aparece por ahí un hombre con un cántaro de agua. ¡Qué casualidad! Y justo Jesucristo no estuvo ahí preparándolo todo diciendo, bueno, ahora tenéis que salir para preparar la Pascua, sino que espera a que los discípulos le pregunten, porque él sabía desde toda la eternidad cuándo le iban a preguntar, minuto y segundo. Y sabía minuto y segundo cuándo iban a entrar en la ciudad, Pedro y Juan, minuto y segundo cuándo se iban a cruzar con aquel hombre con el cántaro de agua encima. Es una muestra más de que Jesús lo dominaba todo, todo estaba bajo su control. Por eso Jesús se entregó. Y sigue, seguidle hasta la casa donde entre y decid al amo de la casa, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Era una insinuación de la pasión, porque para comer una Pascua judía no merecía tener esa frase de mi tiempo está cerca. ¿Dónde está mi sala donde coma la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un cenáculo grande, amueblado, a punto. Un cenáculo 5 estrellas, como se merece el Señor, como se merece la Santa Misa y la liturgia católica. Y allí preparadnos lo necesario. Fueron los discípulos y llegaron a la ciudad y lo hallaron todo como les había dicho. Y no es exageración ni chiste el decir que Jesús sabía hasta las moscas que se les iban a cruzar por la cara mientras iban caminando por Jerusalén. Lo sabía todo. Atención que lo que decía Santa Teresa de fijarnos en la humanidad de Cristo no es para rebajar la humanidad, que es lo que quieren hacer hoy muchos teologuillos. Que Jesucristo que no sabía, que se enteró después, que nada de eso, Jesucristo es Dios. Y eso, el ser hombre, no debe de rebajarle nada. Más bien ha de enaltecer esa humanidad para ponerla a la derecha del Padre. Es instrumento de milagros. E hicieron como les habían ordenado Jesús y prepararon la Pascua. Esto que acabamos de escuchar es un sutil milagro de la providencia divina, que no quita la cooperación humana. Por eso espera a que le pregunten, envía a 2 de ellos y les hace trabajar. Pero si esos discípulos hacen lo que Jesús diga, pueden estar a salvo. Ninguna sorpresa les hará daño. Porque la providencia de Dios es su guardián, aunque los maten como los mártires.
esta providencia divina que nos arropa a todos en la medida en que somos fieles, lo prepara todo para mi bien. Como dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, 28, todo lo que sucede es para el bien de los que aman a Dios. Diríamos que hay dos providencias. La providencia móvil, influible, y la providencia rígida, aplastante, cuya meta, cuyo fin es el destino inexorable. ¿A cuál de estas dos providencias me acercaré yo? Si soy bueno, obediente a la voluntad de Dios, humilde y sobre todo si hago oración de verdad, estaré bajo la providencia móvil influenciable. Influenciable, ¿por qué? Porque cuenta con nuestras oraciones y con nuestra libertad para el bien. Mientras yo sea fiel a Dios, aseguro para mí, esa providencia amable, cada vez más beneficiosa. Gozaré del amor originario de Dios hacia mí desde el principio del mundo. Si yo rezo, todas las circunstancias presentes y futuras que me envuelvan estarán regidas por el amor de Dios para mi bien, incluso también para mis seres queridos o aquellos por los que yo rece. Como es el caso, por ejemplo, de Abraham, que rezó por la Pentápolis para que no fuera totalmente destruida. Y esa oración salvó a Lot y a una pequeña ciudad, Seboín. Como Moisés, que ya Yahvé le había dicho que iba a destruir el pueblo y se puso en la brecha y oró y consiguió una providencia móvil, influenciable a la oración, que salvó al pueblo de Israel. Ese es el enorme poder de la oración. Influye en Dios, cambia sus planes para bien y de una manera así muy antropológica, lo dice el Antiguo Testamento, le hace a Dios arrepentirse de la providencia rígida. Eso es lo que hace la oración. Hace a Dios echar a un lado la providencia rígida que merecen nuestros pecados por una providencia amable, móvil, influenciable a nuestra oración, que nos hace el bien. En términos del Antiguo Testamento, y ustedes me entienden bien, nuestra oración le hace a Dios arrepentirse de ejecutar la providencia rígida sobre nosotros.
Claro, evidentemente, ¿quién es el que nos da la gracia para que nosotros oremos y le hagamos arrepentirse a Dios del castigo que merecemos? La gracia la da el mismo Dios. Él siempre es el primero en amar. Lo que ocurre es que esa providencia móvil, influenciable a nuestra oración y a nuestra libertad, por más que sea un amor omnipotente, a veces es fácil de comprender, pero otras veces es misteriosa. Se me murió el hijo, triunfa el ambicioso y no lo comprendemos. Como Pedro, que ante esa providencia misteriosa de que Jesucristo había de morir, se encara con él tratándolo como a un igual y le reprende. Y Jesucristo le dice: tú piensas como los hombres, no como Dios. Tú piensas como los hombres, es decir, no quieres misterios en tu cerebro, quieres entenderlo todo, racionalizarlo todo. Tu cabeza es la medida de todas las cosas, incluso de Dios y de sus decisiones. Apártate de mí, Satanás. Te pareces a él. Esa es la lección que dio Jesucristo a los que no aceptan la providencia misteriosa. Alguna vez les conté el ejemplo del Padre Pío, que dice que la providencia divina es como un tapiz que de cara a nosotros no tiene sentido, pero de cara al que lo está haciendo tiene una figura hermosa. Y al fin se dará vuelta a ese tapiz y veremos cuán amoroso e inteligente y sabio fue Dios en nuestra vida, en medio de tantos misterios. La respuesta a esa providencia amorosa que a veces no entendemos es la oración y la confianza. Es decir, si yo oro, si yo cumplo con mi distribución de oración, si yo en la meditación me esfuerzo, si en las oraciones vocales, litúrgicas o privadas hago lo que puedo por estar atento, aunque a veces me distraiga, pero lucho, si soy un gladiador de la oración, que no me rindo ni al sueño, ni a las tentaciones, ni al cansancio, ni a nada, si vivo así, con ese entusiasmo, entonces puedes estar seguro, confía de que pase lo que te pase, estarás a la sombra del Omnipotente. Caerán a tu izquierda 1000, 10.000 a tu derecha, nadie te alcanzará. Aunque te maten, saldrás ganando. Pero si en vez de escoger el camino de la oración, el camino interior, de luchar por la vida espiritual, escojo el camino de la religiosidad aparente y mundana, de usar el parapeto de la religión para la ambición, para hacer lo que me dé la real gana, influir a los demás y dominarlos como me dé la real gana, si voy por ese camino, entonces me espera la providencia rígida. A no ser que te arrepientas, porque Dios es misericordioso. Pero si no me arrepiento, me espera la providencia rígida, con un destino inexorable, porque nadie se puede salvar a fuerza de brazos.
humanamente hablando. Es imposible, les dijo Jesucristo a los discípulos. Eso solo lo puede hacer Dios. Esa providencia rígida es la antesala del infierno, en que el condenado no se puede mover. Así lo describió Santa Teresa cuando vio el infierno. Una paralización desesperante. El que escoge el camino de la ambición es el que, con su inteligencia aguda, astuta, busca no lo que le conviene para el bien espiritual, sino lo que más le gusta. Es inteligentísimo para el placer, para conseguir dinero, para conseguir poder. Inteligentísimo. Pero toda esa inteligencia será como la del demonio para su mal. Y aunque lo veas triunfar, porque es astuto y inteligentísimo y se gana a todos con hipocresía, aunque lo veas triunfar, ya le llegará su hora. Nosotros, ante ese tipo de personas ambiciosas, que parece que se van de rositas en medio de tantas injusticias, tenemos que comportarnos y sentir como el salmista del Salmo 37, que muchas veces hemos leído. 36 o 37, según la Biblia. No te exasperes por los malvados, no envidies a los que obran el mal, se secarán pronto como la hierba, como el césped verde se agostarán. ¿Saben cuál es la doble tentación del bueno cuando ve al malo triunfar? Primera tentación, me hago su cómplice. Segunda tentación, me vengaré de él para ser más ambicioso que él. Y sigue el Salmo. Confía en el Señor y haz el bien, habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia, ora, confía, humilde, y Él te dará lo que pide tu corazón. Tu oración influirá a Dios y se cumplirá en ti aquello que decía el santo cura de Ars, que el hombre que reza es más fuerte que Dios. Y sigue el Salmo, encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. Descansa en el Señor y espera en Él. No te exasperes por el hombre que triunfa. Ay, es que a esa le dan todos los permisos y a mí ninguno. Es que a la otra le pasan todos los defectos y a mí nada. No te exasperes por el hombre que triunfa, empleando la intriga. Cohíbe la ira, reprime el coraje, cumple las normas, sé justa ante Dios, no mires los demás, no te exasperes, no sea que obres mal. Ah, pues si esa obra mal y le sale bien, yo también obraré mal. Porque los que obran mal son excluidos, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Aguarda un momento, desapareció el malvado. El astuto que se salía con la suya desapareció de repente.
Fija está en su sitio, ya no está. En cambio, los sufridos poseen la tierra y disfrutan de paz abundante. Y así sigue el Salmo, dando vueltas y vueltas, es muy largo, pero lo dejamos aquí. Te lo dejo como tarea, para que lo termines tú. Salmo 36, la verdadera y la falsa felicidad.